Aumenta la presión internacional sobre Israel por la guerra en Gaza. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó hoy una resolución para exigir responsabilidades a Israel por posibles crímenes de guerra cometidos en la franja. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige el cese de la venta y envío de armas a Israel y pide que el gobierno de Netanyahu rinda cuentas por posibles crímenes de guerra en Gaza. Alemania y Estados Unidos votaron en contra. Un mes del intento de cierre por parte del gobierno de Javier Milei de la agencia estatal argentina de noticias Telam. Edificios vallados y consignas policiales en sus puertas. Más de 760 trabajadores en la calle rechazan el plan de bajas voluntarias propuesto por el Ejecutivo. Y aumenta la tensión diplomática entre Ecuador y México. El gobierno de López Obrador otorga asilo político a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, refugiado en la embajada mexicana en Quito desde diciembre. Glass se encuentra procesado por malversación en el caso Reconstrucción de la costera provincia de Manabí. La presión internacional aumenta sobre Israel. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que exhorta a todos los estados a frenar la venta y transferencia de armas a Israel. La resolución trata sobre los derechos humanos en el territorio palestino. Por mayoría se condenó a Israel por hacer padecer hambre a la población civil de Gaza como método de guerra, según el texto. La resolución que exhorta a frenar la venta de armas a Israel y que exige un alto al fuego fue aprobada con 28 votos a favor. Fue impulsada por Bolivia, Cuba y Pakistán. Solo 6 países votaron en contra, entre ellos Argentina, Paraguay, Alemania y Estados Unidos. La embajadora estadounidense Michelle Taylor defendió su rechazo al apuntar que el texto omite responsabilizar a Hamás por los ataques terroristas del 7 de octubre. La ONU aplaude la apertura de 2 nuevas rutas humanitarias hacia Gaza, pero pide un mayor acceso. Esto luego de que Benjamín Netanyahu cediera y anunciara que abrirá el paso fronterizo de Erez en el norte del territorio palestino y la reapertura del puerto de Ashdod para la ayuda a la franja. El puerto israelí de Ashdod pronto acogerá envíos de ayuda destinados a Gaza. Algo más al sur, en el norte de Gaza, el paso fronterizo de Erez será reabierto. Por este cruce, los gazatíes pasaban a pie la frontera, hasta que el grupo terrorista Hamás lo utilizó para entrar a Israel en sus ataques del 7 de octubre. Ahora Israel reabrirá temporalmente este paso, además de autorizar un aumento de la ayuda que entra por Kerem Shalom procedente de Jordania. Este giro de Israel se produjo por la presión de su aliado más cercano, Estados Unidos. En una tensa llamada telefónica, el presidente Biden le dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que su país dejaría de enviar armas si no se realizaban cambios. Amenazó con detener la ayuda militar para Israel. Les pedí que hicieran lo que están haciendo. El cambio de postura de Israel llega tras la indignación internacional causada por un ataque aéreo que mató a 7 colaboradores de una ONG en la Franja de Gaza. Tras una rápida investigación, el ejército israelí despidió a 2 oficiales de alto rango y reprendió a otros 3. Las pesquisas determinaron que los vehículos de los cooperantes fueron bombardeados tras asumir erróneamente que transportaban a milicianos de Hamás. Israel ha expresado lo que calificó de profundo pesar por el incidente, comprometiéndose además a proteger a los trabajadores humanitarios. La ONU, por su parte, exige una investigación independiente. El gobierno de Israel ha reconocido sus errores y anunció la aplicación de medidas disciplinarias. Sin embargo, el problema principal no es quién comete los errores, sino la estrategia y los métodos militares que permiten que errores como este se repitan una y otra vez. Casi 2.000 trabajadores humanitarios han muerto debido a ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, según la ONU. Y a medida que la guerra se acerca a los 6 meses, varias agencias humanitarias advierten que más de la mitad de la población de Gaza está al borde de la hambruna.
Bueno, y sobre la apertura de los pasos fronterizos, hablamos con Mikel Ayestarán. Le preguntamos si será viable y suficiente el envío de la ayuda a todas las partes del territorio. Escuchemos lo que dijo. Hay que ser muy cautos. De momento hay un anuncio de Israel sobre la apertura del paso de Erez y del puerto de Asdod para la canalización de ayuda humanitaria, pero hay que pasar a la acción y ver cómo esto se desarrolla. La entrada es solamente la primera parte del problema, pero luego está el reparto. Hasta ahora los repartos de ayuda han sido una trampa mortal y cientos de palestinos han muerto por disparos del ejército, atropellos e incluso ahogados cuando se echaron al mar a recoger la ayuda lanzada con paracaídas desde el aire. La única agencia capaz de gestionar el reparto en Gaza es la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, UNRWA, pero Israel no se lo permite desde hace días y hasta ahora no parece que vaya a haber cambios. Otra opción es asegurar los camiones con la policía palestina, pero los israelíes tampoco lo permiten porque consideran que esto refuerza a Hamás. Así que hay muchas incógnitas en una franja donde reina el caos y la ley del más fuerte. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, amenazó con represalias contra Israel por el bombardeo al consulado iraní en Siria, en el que murieron al menos 13 personas. El general se pronunció así durante el funeral de 7 de los miembros de su fuerza que murieron en el bombardeo en Damasco. Entre las víctimas se encontraban 2 generales de la Guardia Revolucionaria, en lo que fue el peor golpe para el cuerpo militar desde el 2020. La ceremonia coincidió además con el día en que las fuerzas Quds marchan en la calle a favor de Palestina. Miles de iraníes participaron de la movilización con proclamas contra Israel y Estados Unidos. Y nos vamos ahora a Argentina. Allí la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, volvió a convocar este viernes a una jornada de protesta y huelga por los despidos masivos en el sector público ejecutados por el gobierno de Javier Milei. La movilización comenzó pasado el mediodía y se dirigió a la sede del Ministerio de Economía, a pasos de la Casa Rosada, donde se vivieron momentos de tensión y choques con la policía. Al finalizar marzo, el gobierno de Milei no renovó 15.000 contratos en el sector público, una cifra mucho menor de los 70.000 despidos con los que llegó a especular el presidente. Uno de los casos emblemáticos es el de la agencia de noticias estatal Telam, fundada en 1945, cuyos empleados acampan desde comienzos de marzo para reclamar la continuidad de su trabajo. El domingo 3 de marzo, el periodista Tomás Eliashev fue a su trabajo en la agencia de noticias Telam. Al irse dejó el mate para volver al día siguiente, pero el lunes 4 el edificio amaneció cerrado y vallado por la policía. El presidente de Argentina, Javier Milei, dispuso el cierre de Telam por considerarla una agencia de propaganda kirchnerista. Desde entonces, Eliashev, también delegado sindical, acampa junto a colegas para protestar. Si en algún momento hubo algún gobierno, como los ha habido, los gobiernos peronistas, radicales, macristas, todos tuvieron la tentación de utilizar a Telam para realizar alguna propaganda oficialista, hemos sido los trabajadores de prensa los que nos hemos opuesto, los que hemos dado la discusión y los que hemos garantizado el pluralismo y la diversidad de voces que un medio público tiene que tener. En las tiendas instaladas en las puertas de la sede de la agencia, sus periodistas producen noticias para Somos Telam, un portal que crearon para reclamar la reapertura. Defienden que la agencia abastecía a todos los medios, grandes y pequeños, de norte a sur de Argentina y alegan que en los anteriores 4 años se había reducido a 1/3 su déficit. Pero el gobierno argentino ofrece el retiro voluntario a los 780 empleados. Los libertarios de Milei consideran que es prioritario bajar el rojo fiscal e innecesario contar con una agencia de noticias en la actualidad. Al menos así opina el presidente provisional del Senado argentino, Bartolomé Abdala. Muchas de las noticias que ya comunicaba Telam ya eran noticias en la sociedad a través de los sistemas modernos, esencialmente las redes sociales y especialmente porque hoy en día cualquier ciudadano a través de su celular rápidamente comunica. En uno de los principales diarios de Argentina, el conservador La Nación, el editor de la sección política opina que la agencia pública de noticias tenía demasiados empleados y sesgo progubernamental en lugar de estatal, pero rechaza su cierre. La agencia tenía una razón de ser, todavía la tiene.
obviamente que acomodando estas dos variables, la superestructura que tenía y un esquema más profesional. El cierre es una medida drástica que va a afectar muy especialmente a los medios del interior, que se nutrían muy fuertemente del contenido de textos y fotos de la agencia. Por ahora, solo 100 de los 780 empleados de Telam aceptaron el retiro voluntario. No está claro si después sobrevendrán despidos, si la agencia se mantendrá cerrada por siempre o se le intentará privatizar con menos personal. Hasta el 10 de abril tienen tiempo los 780 empleados de la agencia Telam para aceptar o no el retiro voluntario que les ofrece el gobierno argentino. Por ahora solo ha aceptado menos del 15%, por lo que está en duda el plan de Milei. Y seguimos en Argentina porque el presidente Javier Milei se reunió con líderes militares estadounidenses en la región de Tierra del Fuego para discutir planes para una nueva base naval. El encuentro se da como respuesta a los intentos de China por instalar una base en el sur de Sudamérica, una zona clave para acceder a la Antártida. La base, establecida durante la presidencia de Alberto Fernández, funcionará como un centro logístico crucial. La reciente transferencia de un avión Hércules C-130H de Estados Unidos a Argentina y la esperada visita del portaaviones USS George Washington, la primera en más de una década, reflejan el sólido vínculo defensivo y de seguridad entre ambos países. Y los gobiernos de Colombia y Panamá negaron este viernes su inacción ante los miles de migrantes que cruzan diariamente la selva del Darién, frontera natural entre ambos países. Unas declaraciones que se dan después de la publicación del último informe de Human Rights Watch, en el que la ONG asegura que las autoridades de ambos países no protegen ni asisten a los más de 500.000 migrantes que cruzaron el tapón del Darién solo en 2023, una cifra sin precedentes. Dicho informe destaca que ambos países tampoco investigan abusos, incluidos los asaltos sexuales a los que estos migrantes son susceptibles. Colombia y Panamá ya han reclamado ayuda internacional para atender la crisis migratoria. Y sobre este tema hablamos ahora con Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias por atender nuestra llamada. Colombia y Panamá niegan su inacción ante los miles de migrantes que cruzan diariamente la selva del Darién. ¿Cuál es exactamente la denuncia de su ONG y a qué cree usted que se debe la respuesta de estos dos países? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Mira, creo que aquí lo importante es encontrar soluciones a este desafío enorme, masivo y real que existe en el tapón del Darién. Creo que tenemos algunos acuerdos con el gobierno de Panamá, posiciones compartidas. Tanto el canciller colombiano como la canciller panameña señalaron que hay más por hacer, que hace falta tener más cooperación, que hace falta ajustar las instituciones a este desafío nuevo que es el tapón del Darién. Y eso es exactamente lo que señalamos en el informe, que la respuesta hasta ahora no ha ido con la velocidad con la que ha crecido el fenómeno migratorio en el tapón del Darién. Es importante que los cancilleres se hayan reunido, que cooperen más para que se pueda mejorar la situación humanitaria que es tan grave en esta zona. Claro, ¿por qué Human Rights Watch dice que Colombia, por ejemplo, carece de una estrategia clara para garantizar los derechos de las personas migrantes que cruzan esta selva del Darién? ¿Qué podría hacer este país, por ejemplo? Mira, el canciller lo dijo hoy día. Él dijo que hacía falta adecuar las instituciones a este nuevo desafío. Y lo que ocurre efectivamente es que las instituciones no están preparadas para un desafío como el del tapón del Darién. Hay distintas políticas, algunas de seguridad, algunas de integración de venezolanos, algunas de regularización, pero no hay una política integral, una estrategia clara frente al desafío del tapón del Darién. Por eso pedimos nombrar un asesor de alto nivel que coordine la respuesta en el tapón del Darién y que asegure una respuesta mejor, que proteja a los migrantes y los asista mientras están cruzando esta selva tan peligrosa. Bueno, ¿y quiénes son exactamente los migrantes más afectados allí en la selva del Darién? ¿Siguen siendo los venezolanos los que más utilizan esta selva tan peligrosa para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos? Estamos esperando tristemente que crucen 700.000 migrantes este año el tapón del Darién. La mayoría son venezolanos, le siguieron el año pasado los ecuatorianos que huyen de la violencia en su país, los haitianos, muchos de ellos vienen de Chile o de Brasil y están intentando llegar a los Estados Unidos porque tienen que enviarle más dinero a sus familias que sufren la crisis humanitaria en Haití.
también personas que vienen de China, de Afganistán, de India, migrantes extracontinentales de más de 70 nacionalidades que cruzan el tapón del Darién, en su mayoría yendo hacia los Estados Unidos. Increíble, 700.000 migrantes que pueden cruzar esta selva del Darién. Muchísimas gracias. Hablábamos con Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos nosotros en México porque el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha decidido otorgar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que lleva refugiado en la Embajada Mexicana en Quito desde mitad de diciembre. El anuncio se da en medio de una crisis diplomática entre los dos países después de que la administración de Daniel Noboa declarara este jueves persona non grata a Raquel Serur, la embajadora mexicana en el país, y ordenara además su expulsión. Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se encaminan a su nivel más bajo en los últimos años y, según el gobierno mexicano, se debe a la protección que ha ofrecido su embajada en Quito a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. ¿Su gobierno buscaría traer a territorio nacional a Jorge Glass? Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Glass fue puesto en libertad condicional a fines de 2022 tras cumplir 5 años de cárcel por 2 condenas por corrupción. Ingresó a la Embajada de México en Quito en diciembre pasado. La decisión del gobierno mexicano se produce luego de que Ecuador declarara a la embajadora de México en ese país, Raquel Serur, persona non grata, por lo que la diplomática tendrá que abandonar el país. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. López Obrador indignó a Quito con sus comentarios sobre las consecuencias electorales del magnicidio del entonces candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Según el presidente mexicano, tras su asesinato en agosto de 2023, la candidata del correísmo, Luisa González, cayó en las encuestas, mientras que el actual presidente, Daniel Noboa, subió. Eso, según López Obrador, debido a una campaña de miedo. Y vamos ahora a la economía. Rosa Casals, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pues las cosas parece que van bien, Silvia. El Departamento de Trabajo publicó este viernes los datos de empleo del país durante el mes de marzo con un balance positivo. El mercado laboral se ha acelerado y encadena ya 39 meses consecutivos creando empleo. La mayor economía del mundo sumó 303.000 puestos de trabajo, superando ampliamente las previsiones de 200.000 nuevos empleos. La tasa de paro bajó al 3,8% el mes pasado, en línea con las expectativas. Los datos muestran una gran solidez del empleo en prácticamente todos los sectores, reafirmando la fortaleza de la economía estadounidense. Y vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Las contrataciones están muy por encima de las previsiones de los analistas y son más de 3 años ya de fuerte crecimiento laboral. Ana, ¿cómo se ha interpretado este dato? Sí, la creación de empleo ha estado muy por encima de las previsiones de unos analistas que, por un lado, están escuchando a empresas hablar de cada vez más despidos para ganar productividad, un rebalance de sus plantillas, y por otro lado están viendo que las ofertas de empleo siguen muy por encima de las que había antes de la pandemia. Estos 39 meses de crecimiento de empleo son un periodo excepcionalmente largo. Y de hecho, el presidente y candidato a la presidencia, Joe Biden, ha hecho alarde de los 15 millones de empleos que han sido creados en su presidencia y de una tasa de desempleo que ha estado mucho tiempo por debajo del 4%, es decir, muy cercana a lo que se considera el pleno empleo. En el caso de los latinos, no es el caso. Está siempre por encima un poquito de la general y se queda en el 4,5%. Los salarios han crecido un 4,1% en los últimos 12 meses. Es la menor subida que ha habido desde el año 2021 y aunque hay 3 sectores que crecen mucho, fundamentalmente la mayor parte del empleo se ha creado en el sector de la salud, de la construcción y los gobiernos locales. Esto da muestras de cuál es la fortaleza de una economía en la que también participan, por ejemplo, unas empresas que están teniendo unos resultados, unos beneficios récord. En estos momentos se empieza a contar, de hecho, que durante un tiempo estas cifras de creación de empleo sean cercanas a la estabilización.
Ana, otra cosa, hace no mucho una subida del empleo como esta avivaba temores de inflación y dada la situación con las tasas caídas en los mercados. ¿Sigue siendo este el caso? No, y prueba de ello es que pese a la terrible semana que ha habido en los mercados, en Wall Street, hoy los índices han cerrado al alza. La razón es que la ecuación que asociaba una mejora del empleo con un alza de la inflación ya no es válida. Y así lo ha reconocido el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, en los últimos meses y varios economistas importantes. Ahora, básicamente porque la evidencia es que la presión en los precios ha bajado mientras se ha seguido creando empleo. Y todo apunta a que esta situación se deba al aumento de la inmigración, como ha reconocido Powell. El aumento de la población activa vía inmigración puede ser polémica políticamente, pero a nivel económico ha ayudado a que la economía crezca sin recalentarse y que además un 20% del crecimiento del PIB desde el año 2019 llegue por ese lado. Lo único que preocupará en materia de inflación es la subida del precio del petróleo. Ana, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. En un contexto de contracción de la industria europea en general, España sigue sorprendiendo con un desempeño de su sector industrial completamente opuesto. La producción industrial española creció un 4,1% en febrero comparada con igual mes de 2023, un dato similar al que también había registrado en enero. Con todos los sectores en positivo fueron los bienes de consumo no duradero y los bienes de equipo los que más se destacaron. En el caso de productos informáticos, electrónicos y ópticos, el crecimiento superó el 30%. En términos regionales, tanto Castilla y León como Cataluña lideraron los índices de crecimiento. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre estos datos con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University en Madrid. Juan Carlos, saludos. La industria española no solo está creciendo mientras que el norte de Europa se contrae, sino que el flujo de inversiones en el sector ha aumentado en los últimos años. ¿Qué condiciones hacen atractivo a un sector industrial en España? Bueno, yo creo que lo fundamental que está ocurriendo con la industria española es que está mejorando por la competitividad que muestra debido a que los salarios son bastante más bajos que los que encontramos en el conjunto de Europa, especialmente en el norte de Europa. Esa competitividad en precios, en salarios y por tanto en precios es lo que está llevando a que el sector exportador sea el motor de la industria y que hoy en día, a pesar de la crisis global que está viviendo Europa, pues el sector industrial español esté recuperando mucho de lo que se ha perdido desde la pandemia y especialmente en los últimos meses. Juan Carlos, uno de los grandes problemas de España ha sido la productividad del trabajo. ¿Crees que esta situación está cambiando o ves todavía una dificultad aquí para el desarrollo futuro? Bueno, yo creo que sigue siendo un gran problema la productividad y que va a seguir siéndolo en los próximos años. El sector industrial, la productividad es mayor que en el sector servicios, pero el problema del conjunto de la economía española es que España todavía es terriblemente dependiente de sectores donde la productividad crece poco o es baja. Estamos hablando del sector de todo lo relacionado con el turismo, la restauración, la hostelería. Son sectores en los que es difícil que la productividad crezca de forma adecuada. Y el sector industrial es verdad que la productividad es mayor, pero también es cierto que el peso de la industria en España es menor que el que existe en otros países del centro-norte de Europa y que tampoco por parte de las autoridades económicas españolas se está haciendo nada por mejorar esa productividad en su conjunto. Por tanto, mucho me temo que esa productividad va a seguir siendo la asignatura pendiente de nuestra economía. Una última cosa, Juan Carlos, de mantenerse esta tendencia, ¿podría revertirse la emigración de jóvenes hacia el norte que buscan mejores salarios y mayor estabilidad? Lo veo difícil, ojalá fuera así, pero lo veo difícil. Es bueno que la industria esté creciendo, que se cree empleo industrial, pero también es cierto, y lo decía antes, que los salarios son más bajos en España que en otros países del centro-norte de Europa y por tanto eso es un poderoso atractivo para que muchos jóvenes que tienen una formación adecuada puedan ir a trabajar a esos países donde los salarios son mayores. Hoy las fronteras han desaparecido y eso permite que muchos jóvenes españoles pues, puedan estar trabajando en otros sitios sin ningún problema y que de alguna manera tengan salarios que va a ser difícil que los ganaran en España. Por tanto, me temo que a pesar de ese buen momento de la industria española, esa salida de jóvenes españoles va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias por tus valoraciones y por tu tiempo, Juan Carlos. Un saludo. Gracias y buenas noches.
La Unión Europea y Estados Unidos extenderán por otros 3 años sus acuerdos de cooperación en las cadenas de suministros de chips y monitorearán la competencia de China. Tras la 6ª reunión del Consejo de Comercio y Tecnología, se emitió un comunicado que afirma que el objetivo es reducir las dependencias excesivas para los semiconductores de nodos maduros. Las partes compartirán información no confidencial para reducir distorsiones que pudieran afectar las cadenas de suministros. Se estima que un 60% de los chips de nodos maduros que llegarán al mercado en los próximos años provendrán de China. Y esto es todo por mi parte, Silvia. Gracias, Rosa. Nosotros seguimos con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. 14 personas murieron y 2 resultaron heridas tras el choque este jueves de un camión con un autobús de pasajeros en una carretera del suroeste de Bolivia que conecta Oruro con Potosí. Según la policía, el tráiler que iba cargado de sal invadió el carril contrario e impactó de frente con el otro vehículo. En España, Salvamento Marítimo rescató a 73 migrantes, entre ellos un menor de una embarcación que se encontraba a 19 kilómetros de la isla de Gran Canaria, a donde fueron trasladados posteriormente. 9 de los ocupantes de la patera tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios. Al menos 1.500 migrantes llegaron en un periodo de un día y medio a la isla italiana de Lampedusa después de haber sido rescatados en el mar. El incremento del número de migrantes, que coincide con la llegada de la primavera en el Mediterráneo, ha provocado una sobrecarga de los centros de acogida de la isla. Una grabación de la sede de Naciones Unidas en Nueva York captó el momento en que un terremoto de magnitud 4.8 sacudía la ciudad y cuyo epicentro se registró en la vecina New Jersey. Aunque no se han reportado daños, la gobernadora de Nueva York aseguró que se están tomando precauciones por el riesgo de posibles réplicas. El secreto para vivir una vida larga parece ser solo cuestión de suerte. Al menos eso es lo que afirma el hombre más viejo del mundo. El británico John Tinniswood, de 111 años, ha sido reconocido por el libro Guinness de los Récords como el hombre vivo más viejo del mundo, título que recibió tras la muerte del venezolano Juan Vicente Pérez a comienzos de esta semana. Tinniswood afirma que no seguir ninguna dieta especial, aunque su plato favorito es el pescado con papas fritas, el cual disfruta cada viernes. Es decir, hoy viernes debe estar comiéndose ese plato favorito. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado.